rodea. El Gobierno ha presentado para audiencia pública el anteproyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, conocida popularmente como la Ley de Startups. A esta hora vamos a acercarnos al ecosistema emprendedor para ver qué opinión les merece cuando tan solo queda un día hasta mañana para presentar alegaciones y propuestas a ese anteproyecto de ley. Para hablar de este asunto nos acompaña a esta hora Joana Gallo, CEO y cofundadora de Aplanet, una startup de tecnología para la gestión de la sostenibilidad. Joana, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Estaba diciendo, bueno, lo que es la presentación en nombre de este anteproyecto de ley de startups, para ponernos un poco en situación, no sé hasta qué punto, si nos podrías presentar en qué consiste este anteproyecto de ley y qué opinión te merece. Bueno, primero muchas gracias también a vosotros también por dar voz, ¿no?, a las startups y a toda esta regulación que está surgiendo en torno a ellas. Y bueno, este anteproyecto lo que pretende es regular primero qué es una startup, o sea, definir en base a qué criterios se define qué es una startup o qué tiene que cumplir, digamos, y también dar una serie de ayudas, beneficios o forma de fomentar el crecimiento de estas startups dentro del mercado español, dentro del ecosistema español. Uh-huh. ¿Y cuáles, diría, para saber este marco de ley trata de favorecer el desarrollo de estas startups, cuáles son las principales dificultades que enfrenta una compañía a la hora de iniciar su actividad? Y luego, por otra parte, si no me equivoco, el texto contempla la idea de que se contemple el apoyo al emprendedor en una primera startup, pero si fracasa y trata de emprender otra, ya no se le contempla dentro de este paraguas. Sí, justo. Además es que cuando profundizas en la ley, en la regulación, lo primero que ves es que en la definición quizá hay algunos criterios que se quedan un poco teóricos, ¿no?, que no consideran pues a lo mejor el día a día o, como bien decías, los problemas o la realidad que tienen las startups en el día a día. Yo lo que veo es que cuando creas un nuevo negocio, cuando emprendes o tienes una startup, te duelen tres cosas principalmente. Una es atraer talento. Es atraer talento tanto nacional como internacional, pero que esté en línea con lo que necesitas para el negocio. Y en este sentido pues se tiene que establecer pues las ayudas o redes o contactos o fomento que esto necesite. Luego, por otra parte, se necesita acceso a financiación o formas de empezar, ¿no?, de unas ayudas económicas iniciales o también facilidades para poner en marcha el propio negocio. Aquí es donde vemos, por ejemplo, que la ley sí que dice que unos criterios en cuanto, por ejemplo, menos de 5 millones de facturación, que si vemos, pues primero en algunos sectores pues incluso se queda corto, porque hay algunos factores que, bueno, en algunos sectores no es lo mismo la facturación que los beneficios, evidentemente. Entonces, en algunos la facturación es más alta, pero puede ser que los beneficios sean menores. Y precisamente ahí pues hay una reducción fiscal o de la fiscalidad en cuanto al impuesto de sociedades para las startups, que considera esta facturación, además en menos de 5 años, pero que no está considerando un factor fundamental, que es los beneficios, ¿no?, que una startup en menos de 5 años no es factible o no suele ser lo normal que dé beneficios o que esté en break-even, y esto no está considerado. Y luego hay otra parte que es la parte de tener acceso a clientes, de tener acceso también a internacionalización, o sea, desarrollo de negocio. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos un B2B, o sea, nuestros clientes son otras empresas, a las que, como decías, pues ayudamos a gestionar su sostenibilidad. Entonces, el ayudarnos a establecer estas redes, estos contactos, el acceso a primeros clientes, creo que sería algo fundamental en la ley. Estás lamentando esa falta, ¿no?, de permitir la ley ese acceso a clientes, y señalabas al principio la necesidad de fomentar el emprendimiento, de la creación de empresas y la atracción del talento. En cuanto a lo que se refiere a estos otros factores, ¿en qué lugar queda el desarrollo normativo? Pues la verdad es que, o sea, en cuanto a atracción de talento, sí que estaría genial, pues por ejemplo, alguna normativa que ayudara a cómo traer talento no solo nacional e internacional, sino pues ponernos en contacto, redes y ayudas. Bueno, por ejemplo, una parte fundamental para atraer talento es hacerles partícipes de la empresa, porque a veces no competimos en condiciones económicas con otras empresas o con empresas más grandes.
Entonces, pues toda esta parte de stock options o hacer a los empleados parte de la misma empresa, ayudas en ese sentido, creo que es fundamental. Señalabas hace un momento como de alguna manera en la descripción de startup y digamos que se encorseta en dos parámetros, ¿no? Que es el tiempo y la facturación, esos 5 años y esos 5 millones, menos de 5 millones de euros. Bueno, están en anteproyecto, consultas, proyectos. ¿Cree que habrá margen para variar esos parámetros o ya está cerrado de alguna forma, pues lo que estabas diciendo, queda demasiado limitado? Yo supongo que sí, porque algo fundamental es no quedarse en la parte teórica o en la parte de haber vivido quizás lo que es la realidad de empresas de otro tipo, sino siempre escuchar a los que están viviendo esta realidad, ¿no? Entonces yo sí que, como decía, tener una regulación y tener una ley es siempre buenas noticias, y también es buenas noticias escuchar que se está dispuesto digamos, a escuchar, a recibir opiniones y a ver la realidad que están viviendo los emprendedores. En cuanto al punto del desarrollo de las startups, el anteproyecto de ley recoge también ese punto referido y referente a la colaboración público-privado. De alguna manera se necesita ese apoyo, ¿no?, por parte de dinero público, está bien, pero evidentemente hay que hacerlo atractivo para el sector, para los trabajadores, empresarios e inversores. Sí, eso es. Sí, es súper importante en ese sentido hacerlo atractivo, así como decías, a inversores para obtener también financiación pública, privada, y también dar a conocer toda la innovación que traen las startups, cómo pueden ayudar también al crecimiento del ecosistema de distintas industrias, y que esto pues se sepa, se conozca y lo conozcan también pues otras empresas que puedan fomentar también la innovación, atraer esta parte de innovación que traen las startups, atraerla también hacia sus modelos de negocio. Así que toda esa parte de atraer financiación para crecer, de exponer lo que hacen las startups, yo creo que es súper importante. En el marco de esta ley, luego ya querría preguntarte un poco más, en el caso vuestro personalizado, se habla también de ese Foro Nacional de Empresas Emergentes, una creación de alguna manera de un órgano colegiado de intercomunicación entre administraciones, el Ministerio. Ese tipo de regulación, ¿cree que puede favorecer o puede consistir más en una maraña al final de burocracia? Sí, justo, a ver, todos los pasitos que se den y todo lo que se haga es positivo, porque son buenas noticias que por lo menos se esté teniendo en cuenta y se están dando estos pasos, ¿no? Pero justo como comentas, a mí lo que me da cierto miedo es que se queden no solo burocracia, sino a lo mejor pues un foro que no queda en nada, que queda en algo teórico o que no queda en nada, digamos, aterrizado en pasos concretos o en acciones concretas o en qué beneficios concretos se va, por ejemplo, van a ver las startups de la participación, que se quede simplemente en un instrumento teórico. Hablando de instrumentos teóricos, tal vez, ¿no?, y siempre se ha denunciado como una carencia de este país, parece que lo de emprender acobarda a los españoles, es como siempre somos más reacios, vamos a algo más seguro. Lo de emprender o impulsar la cultura del emprendimiento, ¿lo aborda esta ley? ¿Lo debería abordar? Sí, totalmente. Además es que justo mencionabas un punto anteriormente, que era el hecho de volver a emprender. A mí me parece fundamental. O sea, el hecho de que no se considere, por ejemplo, que tú puedes lanzar una empresa, puedes emprender y por circunstancias te puede ir mal. Pero todo el aprendizaje que te llevas y todo el bagaje personal, profesional y todo lo que puedes aportar a siguientes proyectos es súper importante. Y el hecho de que eso se considere como algo a veces negativo o a veces, pues que, bueno, como con pena, pero para mí es algo fundamental y es algo que puede echar a muchas personas hacia atrás, ¿no? El miedo a decir voy a fracasar y el hecho de que pues, la propia regulación o el propio ecosistema vea eso como algo de qué bien, o sea, has emprendido e inténtalo otra vez, me parece fundamental. Me parece que va a destruir muchas barreras de dar ese primer salto.
Y luego después, no solamente apoyar a los emprendedores que ya están en ello, sino crear esa cultura pues como país, como ecosistema, y desde la propia escuela, ¿no? Desde que los niños y niñas son más pequeños hasta universidad, de decir qué es el emprendimiento, en qué consiste exactamente, por qué son los negocios que hay detrás, cómo lo puedes hacer, qué beneficios y qué te vas a encontrar en el camino. Todo eso me parece fundamental. Pues nos vamos a quedar con esto. Joana Cayo, CEO y cofundadora de Aplanet, un placer tenerla esta mañana con nosotros. Confiemos en que ese anteproyecto de ley, ese marco normativo que finalmente quede para las startups, sea una ventaja para todo el sector, para todas estas compañías de startup. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz jornada y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.